Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Biología en el Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a resolver el examen de acceso a grado superior de la Comunidad de Madrid de mayo del 2022. Para ello os voy a indicar cómo se puede acceder a través de nuestra página web. Buscamos en internet luis-vives.es, nos aparece esta primera pantalla, le damos aquí a recursos y bajamos hasta exámenes resueltos. Una vez que pinchamos en exámenes resueltos, nos bajamos hasta exámenes resueltos de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en Madrid. Pinchamos mayo del 2022 y nos aparecerá ya el examen de biología. Bien, pues ya que tenemos el examen de biología, lo vamos a ver cómo ha sido y os voy a explicar más o menos cuáles son las respuestas y el por qué hemos decidido dar esas respuestas y no otras. El examen de biología de acceso a ciclos constaba de 4 preguntas. Os lo voy a enseñar aquí para que veáis el original. Nos dice que cada una de las preguntas tiene una puntuación. Aunque todas tengan al final 2,5 puntos, pero por ejemplo al tener distintos apartados, en la pregunta 1, el apartado A vale 1,25, mientras que el apartado B son 0,5. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta por si hemos estudiado una parte más que otra, pero en realidad, como mi consejo es que estudiéis todo, pues evidentemente no vais a tener ninguna dificultad y muchas veces ni nos fijamos en esto. Sí que veo que la pregunta es un ejercicio en donde podéis ver que hay muchas tablas, con lo cual esto es mucho de relacionar y hay que fijarse muy detenidamente en cada uno de los cuadraditos que nos piden que relacionemos. Seguimos con las tablas, los dibujos, con lo cual nos facilita mucho que el examen no sea tan complejo. Vamos a empezar desde la primera pregunta y así veréis que tenemos que leer con detalle, pero que todo lo que hemos estudiado no lo preguntan. Venga, vamos a ello. Primera pregunta, trata sobre las biomoléculas y las sustancias orgánicas e inorgánicas que constituyen la materia viva. Entonces, nos van a pedir una serie de preguntas acerca de estas biomoléculas, sean orgánicas, inorgánicas, y los enlaces que les van a formar. En el apartado A nos dice que indiquemos cuáles de los bioelementos que se recogen en la siguiente tabla, en la 1, son mayoritarios primarios, mayoritarios secundarios y cuáles oligoelementos. Y lo situamos en la tabla que corresponda. A ver, evidentemente es leer con detalle cuáles son los tipos de bioelementos y en qué grupo los metemos. Por ejemplo, el carbono es primario, el sodio y el cloro son secundarios, cobre y hierro son oligoelementos, el oxígeno es primario, el calcio y el potasio son secundarios, hidrógeno primario, magnesio secundario, el cobre no lo han repetido, es oligoelemento, azufre primario, manganeso oligoelemento, fósforo primario y aluminio oligoelemento. Es simplemente recordar, en los libros de textos aparecen siempre tablas de cuáles son los elementos primarios, secundarios, oligoelementos de la materia. La segunda pregunta de este apartado me dice, en la tabla 2, relacione cada bioelemento con la función en que está implicado asignando una letra a cada número. Bien, es rara la posición de la respuesta, pero bueno, nos la ponen aquí a la izquierda. Bioelemento, carbono, funciones, y leo, estructural, se encuentra en la hemoglobina y participa en el transporte de oxígeno, interviene en la contracción muscular, en la sinapsis, etc., o participa en el equilibrio hídrico del cuerpo. Evidentemente el carbono tiene una función estructural. El sodio, de las 4 funciones que tenemos aquí, pues vamos a ver que participa en el equilibrio hídrico. Es fundamental el sodio. Si nos quedamos sin sodio, muy mal, lo pasamos. El hierro pues se encuentra en la hemoglobina y por lo tanto va a participar en el transporte de oxígeno.
5b. Calcio interviene en la contracción muscular y la sinapsis, por lo tanto es la C, 7C, y el hidrógeno pues también es estructural, forma parte de muchas biomoléculas y estructuras, por lo tanto 9A. Apartado B, otra tabla. En la siguiente tabla dice, se recogen algunas afirmaciones sobre las biomoléculas. Complete la tabla indicando la molécula o grupo de biomoléculas que se refieren en cada caso. Bueno, pues esta es mucho más sencilla. La fructosa es una de ellas. Molécula o grupo de biomoléculas, glúcido. Es un monosacárido, entonces pertenece al grupo de los glúcidos. Es la molécula más abundante de los seres vivos, el agua, evidentemente. Algunos de ellos contienen ácidos grasos y otros no, los lípidos. Están formadas por unas unidades llamadas nucleótidos, los ácidos nucleicos, y en disolución algunas pueden tener función tamponadora y otras funciones nutrientes, las sales minerales. Y por último, la última tabla de esta pregunta, que es complete la tabla indicando a qué grupo de biomoléculas pertenecen los diferentes monómeros y relacione cada monómero con el tipo de enlace que se establece entre ellos. Bien, monómero aminoácido, ¿a qué grupo pertenece? A las proteínas, y enlace de los tres que nos indican ahí, o glucosídico, éster o peptídico, pues es el peptídico, por lo tanto 1C. El 2, que son los monosacáridos, pertenecen a los glúcidos y el tipo de enlace que forman el O-glucosídico, 2A. Ácido graso, grupo funcional lípidos, enlace entre monómeros de tipo éster, así que 3B. Bien, son tablas todas, algunas un poquito más complejas de ver, pero bueno, entre todos hemos podido solucionarlo correctamente. Más tablas. Dicen, el ciclo de la vida, es la pregunta 2, de una célula es una secuencia regular, repetitiva de crecimiento y división celular. Responda a las siguientes cuestiones sobre la vida en la célula. A. En la siguiente tabla se recogen las fases del ciclo celular y algunas afirmaciones sobre la actividad biológica llevada a cabo por la célula en cada fase. Establezca la relación entre ellas, asignando a cada número la letra correspondiente y ordene las fases cronológicamente. Fases 1S, 2G2, 3G1 y 4M. Actividad biológica. A. Fase de crecimiento en la que se transcriben y traducen algunos genes para sintetizar las proteínas necesarias para la división celular. Yo creo que es la fase G2, pero bueno. B. Fase de crecimiento caracterizada por una intensa actividad de síntesis de proteínas necesarias para el crecimiento celular. G1, la 3. C. División del núcleo y del citoplasma, la 4. M. Y D. Síntesis de ADN y replicación de los cromosomas, 1S. Es decir, serían más o menos. La primera es la G1, y la G1 es la fase de crecimiento caracterizada porque hay una gran actividad de síntesis de proteínas que son necesarias para el crecimiento de la célula. A continuación sería la fase S, que es la de síntesis de ADN y replicación de los cromosomas. Luego vendría la fase G2, que es la fase de crecimiento en la que se transcriben y traducen algunos genes para sintetizar las proteínas necesarias para la división celular. Y por último sería la fase M, que es la de división del núcleo y del citoplasma. Luego me dice que en un organismo pluricelular indiquemos qué células se dividen por mitosis y cuáles por meiosis. Las células eucariotas, que ya sabemos que tienen división sexual,
reproducción sexual, tenemos que la más abundante es la de tipo de mitosis y se produce en las células somáticas, mientras que la meiosis, que es la formación, se produce para la formación de los gametos y bueno, las células germinales. Entonces, las células que se van a dividir por mitosis, células somáticas, y las que se dividen por meiosis, los gametos, o células germinales también. En la pregunta C en el apartado C de esta pregunta me dice que señale las diferencias entre la mitosis y la meiosis en cuanto al número de células que se obtienen y la dotación cromosómica de la misma. Conclusión. En mitosis tenemos célula 2N diploide que nos da 2 células hijas también diploides 2N. Meiosis, célula diploide 2N nos da 4 células haploides N. Luego nos dice en el apartado D, indique por qué es importante la meiosis para la reproducción sexual y la variabilidad de las especies. A ver, la meiosis es importante en la reproducción sexual porque en el caso humano, por ejemplo, de los seres humanos, somos seres diploides. Entonces, los gametos son haploides. Al juntar 2 gametos va a salir un nuevo individuo que es diploide también, como los padres, como las células de procedencia que van a dar lugar a estos nuevos seres. Entonces, eso por un lado, para mantener la carga genética, es fundamental, ¿vale? Y por el otro lado, en cuanto a la variabilidad de las especies, es porque cuando se está produciendo esta unión de estas células, se está produciendo un fenómeno que se llama la recombinación genética, en donde parte del material cromosómico de los padres se recombina al azar, de formas distintas dependiendo de los cruces que tengan, y entonces cada uno de esos cruces va a dar un nuevo individuo que va a ser totalmente diferente al siguiente. Es decir, todos somos de la misma especie, pero tenemos caracteres distintos representados de formas diferentes porque esa recombinación no es siempre la misma y eso determina esa variabilidad en la especie y el que podamos seguir manteniéndonos como especie dentro de este universo, ¿vale? Bien, pregunta 3. Dice, sobre genética y evolución. A. Indique qué es el código genético y explique razonadamente por qué el orden de los nucleótidos en el ADN determina los caracteres del fenotipo de los organismos. Vale, el código genético es un conjunto de reglas que van a hacer que la secuencia de los nucleótidos del ARN se traduzcan en una secuencia de aminoácidos en una proteína. Es como si fuera nuestro diccionario, ¿de acuerdo? Pasamos de un lenguaje nucleotídico a un lenguaje proteico. ¿Y por qué es tan importante la secuencia del ADN? Porque la secuencia del ADN va a determinar la secuencia del ARN y ya hemos dicho que en la traducción se transforma en una proteína. ¿Qué ocurre si cambiamos un nucleótido en el ADN? Pues un cambio, una supresión de un nucleótido va a repercutir en la secuencia del ARN y a su vez va a repercutir en la secuencia de los aminoácidos, pudiéndonos dar en algunas ocasiones proteínas totalmente diferentes. Entonces es muy importante que se mantenga esa secuencia. B. Dice, la replicación y la transcripción son 2 procesos llevados a cabo por el ADN. Indique cuál es la finalidad de ambos procesos. La replicación o duplicación del ADN es el proceso por el cual una molécula de ADN da lugar a la formación de otra. Estas 2 moléculas hijas van a tener la misma secuencia de nucleótidos y es lo que va a permitir que luego en la mitosis o la meiosis, fundamentalmente la mitosis, las células hijas mantengan la misma dotación genética de las células de procedencia. Así, en la mitosis, vuelvo a repetir, es fundamental que se duplique el ADN. ¿Por qué? Porque el fundamento genético o el fundamento biológico de esa mitosis es el crecimiento tisular de las células y así los seres vivos vamos creciendo. La transcripción es el proceso por el cual se copia el ADN
para dar lugar a la formación de una molécula nueva que es el ARN. ¿Cuál es la finalidad? Pues que los genes del ADN se transcriban y den lugar a un ARN y ese a su vez se traduzca para dar lugar a la formación de una proteína. Es lo que conocemos por el dogma central de la biología: duplicación del ADN, transcripción de este ADN en la formación de un ARN, traducción del ARN en la formación de una proteína. C. Aquí tenemos una imagen y lo que nos dice es que veamos la imagen, que nos van a hacer una serie de preguntas sobre ella. Vale. Lo primero que nos dice es que qué es lo que está representando la figura y que cite un ejemplo de agente físico que puede provocar este cambio. Lo que está ocurriendo es que se ha producido un cambio de un nucleótido que es la citosina, que originalmente se encuentra en esa cadena 5'3', para dar lugar luego, después del paso de un agente físico-químico, a transformarse en una adenina. Eso es una mutación por una sustitución y en este caso, bueno, pues es una transversión, al pasar esa citosina a una adenina. Un agente físico que lo puede producir, pues es una radiación, por ejemplo, provoca ese cambio. Luego dice que expongamos qué consecuencias puede tener este cambio en el ADN en cuanto a la funcionalidad de las proteínas codificadas por esta nueva secuencia. A ver, hemos dicho en la pregunta anterior que es fundamental la secuencia del ADN y como consecuencia de ellos puede pasar varias cosas. Puede ocurrir que sea una mutación silenciosa y en este caso es porque el codón que nos va a salir como consecuencia de la transcripción del ADN, de esa cadena de ADN que lleva la mutación a ARN y luego su posterior traducción, sea el mismo aminoácido y por lo tanto no pasa absolutamente nada, por eso hablamos de mutación silenciosa, pero también puede pasar que ese codón que se encuentra, que incluye ese nuevo nucleótido, sí que nos codifique un triplete diferente, por lo tanto un aminoácido distinto, y ahí puede pasar dos cosas: que ese aminoácido no esté en un punto importante y clave de la proteína, con lo cual no altera esa funcionalidad de la proteína y hablamos de que es una mutación neutra, o incluso podemos decir que sí que afecta a un centro activo de la proteína que es muy importante y que sí que va a afectar a esa funcionalidad. Y entonces ahí las consecuencias pueden ser graves si son perjudiciales o incluso pueden ser beneficiosas porque modifique la estructura de esa proteína. Casi siempre no son más perjudiciales que beneficiosas. Luego dice que justifique en qué tipo de célula tiene que ocurrir este fenómeno en un organismo pluricelular para que se transmita la descendencia y la consecuencia que puede tener para el individuo. Evidentemente, para que se transmita de una generación a otra, estas mutaciones tienen que ocurrir en los gametos, en las células germinales. Pueden ser perjudiciales, si es una mutación que conlleva una pérdida de la funcionalidad de las proteínas. Por ejemplo, puede ser neutra, que no afecte, o incluso puede ser beneficiosa. Hay mutaciones que han afectado en beneficio del individuo y por lo tanto se han quedado en la especie. Por ejemplo, aquellos que podemos tomar lactosa en la leche somos mutantes. ¿Por qué? Pues porque han salido como consecuencia de una mutación y eso nos ha beneficiado. Esto es un inciso que no hace falta que lo pongáis en el examen, pero para que lo veáis visualmente o que por lo menos sepáis a qué me refiero cuando hablo de una mutación beneficiosa. 4. Exponga por qué se considera este proceso imprescindible para la evolución. Pues más o menos por lo que acabo de decir con el ejemplo anterior. Es decir, cuando se producen cambios provocados por las mutaciones, se van a producir
mutaciones que son perjudiciales y entonces van en contra de la evolución, pero otras que son beneficiosas para la especie y por lo tanto se perpetúan y hacen que esa especie evolucione positivamente. En el caso de la lactosa, a los humanos nos ha venido muy bien porque nos ha permitido tomar productos lácteos después de la lactancia materna. Ahora, por otras circunstancias, estamos dejando un poco de lado esta lactosa, pero en principio nos ha favorecido. Bien, y ya nos vamos con la última pregunta. Dice, en relación con el sistema inmunitario, responda a las siguientes cuestiones. Defina antígeno y autoinmunidad. Antígeno es cualquier sustancia que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Y autoinmunidad se produce cuando el sistema inmunitario no reconoce nuestras células como algo propio, sino que lo hace como algo extraño. Por lo tanto, provoca una respuesta inmunitaria a algo que es propio y no ajeno. B. Otra tabla. Relacione los componentes del sistema inmunitario recogidos en la tabla con los tipos de respuesta inmune en que están implicados, asignando a cada número la letra correspondiente. Decimos, vamos a ver los tipos de inmunidad. A, inmunidad adquirida o específica, o B, inmunidad natural o inespecífica. Estas son las dos opciones. Y dentro de los componentes del sistema inmunitario tenemos interferón, natural o inespecífica, así que 1B, linfocitos, adquirida o específica, 2A, reacción inflamatoria, B, 3B, anticuerpos, 4A, adquirida o específica, y fagocitos, 5B, natural o inespecífica. Luego nos dice que explique cómo contribuye a la defensa del organismo la flora bacteriana autóctona. A ver, la mayoría de los microorganismos tenemos que partir de que son buenos, no son nocivos para nosotros. Es más, nosotros tenemos cantidad de microorganismos que viven con nosotros y que colaboran a que no tengamos nuestras funciones digestivas, por ejemplo, sean fenomenales y sean correctas. Por ejemplo, las que forman parte de la flora intestinal. Entonces, hace que estas sustancias favorezcan la digestión y también impiden que otros microorganismos nocivos se unan a estas células epiteliales y, por lo tanto, las atacan. O sea, que hay muchísimos microorganismos que son buenísimos y que tenemos que cuidarlos, ¿vale? Luego dice D, indique en qué se diferencia la inmunidad activa de la pasiva. A ver, la inmunidad activa se define como la inmunidad a un patógeno que se produce después de la exposición a dicho patógeno. Eso en el caso de que sea natural y que se produce por una infección, ¿vale? Y si hablamos de que es artificial, es mediante las vacunas. Mientras que la inmunidad pasiva es la protección contra una enfermedad infecciosa proporcionada por anticuerpos que pueden ser creados fuera de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque de forma natural lo tomamos, por ejemplo, la vía materna, por la lactancia, y de forma artificial a través de los sueros, en lo que llamamos sueroterapia. Y luego tenemos que ver este dibujo y nos van a preguntar que identifiquemos las células y las moléculas señaladas con las letras A, B y C, y la partícula rodeada por B. Bueno, y que digamos el proceso que ocurre. Bueno, pues A es un macrófago. B, está señalando, fijaos que la letrita está señalando el anticuerpo, lo que pasa que la partícula rodeada es el antígeno. Eso en conjunto sería ese antígeno-anticuerpo. Aunque, repito, B está indicando el anticuerpo. Y C sería lo que es la inmunoglobulina, ¿vale? Que se va a encontrar ahí, el receptor, de la inmunoglobulina G,
porque la inmunoglobulina es un anticuerpo, no tenemos que olvidarlo. C sería el receptor. Y una vez que se ha introducido ese complejo antígeno-anticuerpo, el proceso de fagocitosis en este caso se llamaría opsonización. Bueno, pues hasta aquí el examen. Es largo, pero creo que lo hemos resuelto bien y espero que os haya ayudado las explicaciones que os he dado. Y bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!